Damos paso al panel Volver al futuro, el viaje virtual de la UCASAL, con la participación del doctor Patricio Colombo Murúa, quien fue rector de la Universidad Católica de Salta por 20 años y en cuya gestión planificó e implementó el primer sistema de educación a distancia universitario de la Argentina. Actualmente es miembro del directorio de la Universidad Católica de Salta. También está el doctor Omar Carranza, quien fue delegado rectoral del Sistema de Educación a Distancia y decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, actualmente miembro vocal del directorio de la universidad, y el magíster licenciado Daniel Torres Jiménez, vicerrector de Tecnología y Educación Digital. Un recorrido por la historia, los desafíos y los logros de la universidad en el desarrollo de la educación a distancia en nuestro país. Eso y mucho más vamos a escuchar a continuación. Bueno, primero que nada, muchas gracias a Patricio y a Omar, dos grandes capitanes de barco. En este caso, Patricio, hace algunos años, ¿te acordás que te hice una entrevista larga, no? Aprendí un montón de cosas y ahora lo sumábamos Omar. Omar fue delegado rectoral durante toda la gestión del doctor Puig, si se acuerdan. Estamos hablando de 2006 a 2011. 7, 8, 9, 10, bien. Al 2010, sí. Y Patricio, bueno, 20 años como rector, o sea, 4 temporadas. 4 temporadas. Muy bien. Entonces, vamos a arrancar con Patricio para que nos cuente en sus 10 minutos lo que él tenga ganas de contarnos y transmitir. La idea de esto es poder compartir, sobre todo, a los emprendedores y a los miembros de las sedes que son más nuevos, que esto tiene mucha historia. Esto no se inventó ahora en esta gestión o lo que fuera. El colosal descubrimiento o la colosal idea de traer educación a distancia a Argentina comenzó hace mucho tiempo, Patricio. En el momento que tomamos la decisión, tuvo que ver con el hecho de que los jesuitas de Wisconsin, que fundaron esta universidad, se fueron, de acuerdo a una carta que mandó el padre Martínez Márquez, que era una especie de gran creador de universidades, un jesuita brillante, ¿no? Se fueron porque el ecúmeno salteño, es decir, la población de la ciudad de Salta, no alcanzaba para sustentar una universidad. Esto es porque, claro, no vieron las posibilidades de tener un mercado nacional y aparte de dar este servicio educativo desde una universidad que aprecia sobre todo la excelencia educativa, la excelencia y la calidad para todos los habitantes del país. Entonces, cuando se nos planteó el tema, empezamos a trabajar en este proceso. Y empezamos con hacer lo que entonces se llamaba extensión áulica sobre Jujuy, que era la ciudad más próxima, y que teníamos algunos alumnos jujeños que venían para cursar las carreras, por ejemplo, de Derecho y Administración de Empresas y alguna otra. Entonces pusimos el foco en esa experiencia para ver cómo podíamos administrar a distancia un grupo que fue importante. Ustedes piensen, la universidad entonces tenía 1.200 y pico alumnos. Y ahí había llegado después de muchos años de desarrollo y de ensayos. Entonces, cuando nosotros largamos esta carrera en Jujuy, de pronto teníamos 150 alumnos más, es decir, un crecimiento del 10%. La otra vía que elegimos para afianzar la universidad y hacerla crecer fue el hecho de diversificar la oferta académica que teníamos, que era muy circunscripta. Nosotros teníamos la Facultad de Ingeniería, Artes y Ciencia con algunas carreras, Derecho, y teníamos también las carreras de Economía, Administración de Empresas.
Entonces, la primera cosa que hicimos, al primer año de mi gestión, creamos la Facultad de Arquitectura. Eso fue la primera diversificación grande. Pero también empezamos a trabajar en el desarrollo de posgrados, donde nosotros veíamos una oportunidad grande para captar alumnos en Salta y en todas las áreas donde pudiéramos desarrollar nuestra actividad. Entonces, ahí fue una segunda forma de crecer. La tercera fue inventar sedes. Entonces fuimos pensando cuál nos convenía. Y decidimos que era Buenos Aires. Y les explico por qué. Porque ahí está el mayor núcleo de recursos humanos para la educación, con su tradición universitaria antigua y su disponibilidad de gente de gran excelencia académica. Entonces, efectivamente, trabajamos en ese proyecto y hacia el año 87 ya teníamos elaborado un convenio con Gendarmería Nacional que iba a ser un poco nuestro gran trampolín. ¿Por qué? Porque estratégicamente el Ministerio de Educación, y esto lo sabía bien porque fui director de Asuntos Universitarios hasta que vine aquí, el Ministerio de Educación de la Nación. Entonces, la Nación tenía un prejuicio sobre todo el tema de educación a distancia, porque de lo único que se acordaban de este tema era de la Academia Pitman. Entonces, nosotros queríamos explicarles que en el mundo estaban pasando cosas muy importantes en el tema educativo, donde había universidades muy grandes que hacían este tipo de enseñanza con total solvencia y con gran éxito. Entonces conseguimos que nos aprobaran esta sede, donde nosotros pudimos reclutar profesores muy distinguidos, muy importantes, para las áreas de Derecho y Economía. Y esos profesores los usamos primero en el proyecto de educación a distancia que hicimos para Gendarmería Nacional. ¿Por qué? Porque ustedes saben que los gendarmes están esparcidos por todas las fronteras y no tienen mucha posibilidad de seguir estudiando mientras los cambian de destino. Entonces, esto le daba la posibilidad de hacer una carrera presencial en Buenos Aires, pero después seguirla en cualquier punto del país donde estuvieran. Con este tema que fue exitoso, conseguimos convencerlo al ministro Luder, que era ministro de Defensa en esa época, y a Saloña, que era ministro de Educación, que era amigo mío, de que firmaran una resolución conjunta para autorizar a Gendarmería a hacer una experiencia con educación a distancia. No la pedí para la sede central porque obviamente que la Gendarmería tenía una razón fundamental para pedir esta modalidad. Y bueno, ahí nosotros demostramos en el primer año las ventajas que tenía este sistema. Se recibieron como 30 gendarmes, por ejemplo, de abogados que tenían hasta cuarto año cumplido y los habían destinado a distintas partes del país. Con estos resultados nos autorizaron a hacer educación a distancia en la sede. Así empezó este proyecto, que como ven seguía una estrategia bastante afiatada, bastante afinada. De manera que así nos aprobaron el dictado de carreras como Derecho, Administración de Empresas y Relaciones Internacionales. Y con eso empezamos a lanzarnos en todo el país. Patricio, te hago una pregunta. Si vos tuvieras que resumir toda esa etapa, porque en tus 20 años también hubo varias etapas, pero esa etapa inicial, los primeros 10 años, con la complejidad de una universidad que no tenía la tecnología para llevar adelante un sistema de educación a distancia, con la complejidad de que no había profesores formados, que tampoco había profesionales que conocieran el sistema, muy distinto a lo que es ahora. ¿Podrías darle un nombre, podrías ponerle una palabra a esa etapa de lo que es la virtualidad? Fue lo que vos describiste como prueba y error. Trabajamos mucho en la prueba
el análisis de los resultados, los éxitos y los fracasos. Y sobre todo quiero decirles que aprendimos de los errores. Son a veces mucho más aleccionadores que las victorias. Y vos sabés que a mí siempre que hablo con vos me viene a la idea, la imagen de la época de la colonización en Estados Unidos, ¿no? Es decir, la época de pioneros, donde vieron que largaban, abrían una bandera y salían corriendo a agarrar tierra. Bueno, de alguna manera fuimos conquistando los distintos lugarcitos de Argentina. Bueno, acá hay algunos que se acuerdan, por ejemplo, lo acabo de ver a Fulseri, que con él empezamos a conversar cuando estaba en la Universidad del Congreso en Mendoza, y después seguimos durante años trabajando con él y demás. ¿Cómo fue todo el proceso? Por ejemplo, la Universidad del Congreso no se animó. Nosotros lo invitamos y queríamos trabajar con esta universidad nueva, que también tenía una mentalidad muy avanzada, con una visión muy de futuro, pero el rector no se animó por las dificultades que presentaba este planteo. Y como vos decís, no había experiencia, pero tampoco había gente dispuesta. Dentro mismo de la universidad había su resistencia, porque obviamente era una novedad absoluta. Y nosotros éramos una universidad muy pequeña, teníamos 1.200 alumnos nada más cuando esto empezó. El crecimiento nuestro fue muy vertiginoso, ¿cierto? Desde cuando nos autorizaron hasta el momento que decidimos pasar a hacer un salto tecnológico muy importante, pero entre tanto hicimos miles de ensayos. Es decir, por ejemplo, un sistema que se llamaba One Touch. ¿Por qué? Porque nuestro modelo era la interactividad entre los alumnos y los profesores. Y este sistema, cuando todavía no existía Internet, nosotros lo probamos. ¿Cómo era? Salíamos por satélite con las clases, que se daban en distintas sedes. Y en cada clase los alumnos tenían cada uno un dispositivo que hablaba por radio con una frecuencia dirigida con el profesor. Entonces le hacían las preguntas, levantaban la mano. En la consola del profesor aparecía el alumno tal, porque estaba identificado por el número de aparato. El alumno tal, de tal parte del país, pregunta tal cosa. Y el profesor le contestaba por satélite. Ese era un sistema algo primitivo, pero era mejor que nada. Hasta que recién en el año 92, si mal no recuerdo, llegó Internet. Y entonces ahí pasamos a la versión Internet, haciendo todo lo que necesitábamos para que el sistema no se desvirtúe. No sé si ustedes saben, pero cuando este sistema One Touch funcionaba, nosotros también teníamos una especie de editorial interna que preparaba los módulos y los imprimía. Eran cientos de miles de módulos, ¿no?, que se mandaban a todo el país. Y el módulo era una tarea que hacía el profesor, que en realidad volcaba el conocimiento que él creía que era imprescindible que el alumno lo conociera. Esto de pronto se abrió otra ventana, ¿no? Un editor que vino a decirnos que él se haría cargo de la impresión y del costo de hacer los libros de los profesores nuestros, que fue don Manuel García Mansilla. Y así, solamente para Derecho, él editó en 4 años 150 libros, escritos por los titulares de cátedra de Derecho y de otras entidades. Como ustedes ven, esto pasaba en Salta con una editorial que era minúscula, ¿no?, que editaba 2 libros por año. De pronto se convirtió en una editorial importante. Necesitaríamos un día, 2 días enteros para escuchar la cantidad de experiencias y anécdotas que tiene Patricio. Pero como eso es bastante complejo, lo que hemos hecho este año con Patricio, realmente es un genio, alimentó una inteligencia artificial por la cual, y además, por supuesto, se dio su imagen, por la cual todo el acervo, el conocimiento, la cultura de Patricio en distintas áreas están reservadas y garantizadas por muchos años más. Bueno, sí. En UCASAL, lo vamos a ver dentro de un rato. Sí, es una
Es lo que yo veo como va a ser la educación en el futuro. Inclusive por ahora serán las sedes, pero el día de mañana cada alumno podrá tener al profesor en imagen, ¿cierto?, tridimensional, un holograma que le enseñe. Y para contestar las preguntas, no las voy a contestar yo, las va a contestar la inteligencia artificial sobre la base conceptual que tiene guardada en el sistema. Vamos a ver qué tan bueno sale. Gracias, Patricio. Gracias, Patricio. Va a ser una sorpresa, ya va a ver. Y vamos a darle la palabra a Omar. En esa época, el doctor Alfredo Puig, a cargo del rectorado de la universidad, Omar, delegado rectoral para educación a distancia. Dale, Omar, gracias por estar. Todo lo que diga, perdón, buenos días a todos. Todo lo que diga estás comprometido, porque vos formabas parte del equipo. Sí, señor, era nuestro capitán. El equipo que se formó a raíz de la convocatoria que me hizo el doctor Alfredo Puig era Daniel Torres Jiménez, Cecilia Cruz y Gloria Crespo. Y que teníamos como misión, estaba en la resolución rectoral, reorganizar cultural y funcionalmente el sistema del SEAD, el Servicio de Educación a Distancia. Y por supuesto, a partir de eso, teníamos que buscar, conforme lo conversado con Alfredo, la excelencia académica, la corrección de muchos aspectos del sistema que no estaban funcionando bien, la expansión del sistema a través de la posibilidad de contar con nuevas sedes, pero yo lo escucho recién a Daniel que dice que en 1051 espacios geográficos del país se va a poder estudiar por aquel que tenga ansias, deseos de aprender, y cuando miro hacia atrás lo que estábamos haciendo nosotros parece la época de las cavernas, ¿no? Porque realmente teníamos hasta el año 2010, teníamos 62 sedes. Cuando asumí en el 2006, teníamos 3.579 alumnos. En el 2008 pasamos a tener 11.045 alumnos. Y ya al final de la gestión que me tocó, en el 2011, teníamos 14.458 alumnos en distancia, que ya parecía una cifra para nosotros monumental. Pero también se empezaban a presentar y se presentaban cotidianamente muchos desafíos, muchos inconvenientes, muchas necesidades, como decía la resolución rectoral, reorganizar. ¿Por qué? Porque debo confesar que me lo dijo el doctor Puig, me dice, te convoco a vos, ¿por qué? Porque vos sos uno de los que no crees demasiado en el sistema de educación a distancia. ¿Y por qué no creías demasiado en el sistema de educación a distancia? Bueno, yo soy profesor, era profesor de la universidad aquí desde el año 76 y tenía mucha experiencia en lo presencial, era todo presencial lo mío. Entonces, cuando escuchaba los comentarios de profesores colegas que tenían simultáneamente actividad en lo presencial y en lo que era la educación a distancia, y se quejaban amargamente de cuestiones, por ejemplo, cómo nos copian, no controlan en la sede, qué esto, qué el otro. Entonces, claro, eso impactaba no solo en mí, en muchísimos profesores. No solo profesores, me quedo corto, decanos de aquel tiempo que no estaban para nada contentos con ser decanos del sistema de educación a distancia. Algunos decían, yo soy decano de presencial, de distancia no tengo nada que ver. Duro, severo, ¿no? Pero era así, ¿era la realidad o no, Daniel? Porque yo puedo exagerar, pero mi memoria ya de viejo no me permite a lo mejor tener claros los aspectos que quiero relatar, pero era más o menos así. Es decir, si yo empezara a contar anécdotas de lo que nos pasó en muchas sedes, bueno, a lo mejor no sería conveniente, ¿no? A muchos no les gustaría, pero serían, ¿cómo les podría decir?, referencias concretas de lo que nos pasaba en muchos lugares del país. Por supuesto que con el doctor Puig, que recorrimos prácticamente la Argentina yendo a las sedes, a muchas sedes, no a todas,
de la 62 que terminamos en el 2010, pero en muchas estuvimos. Acá ya he visto a varios queridos compañeros de ruta, en lo que fue, ellos como, digamos, gerenciadores de las sedes. Teníamos que bregar contra, inclusive, ¿cómo les podría decir? La necesidad de explicarle a los obispos de las diócesis, porque ustedes saben que por el decreto general de aplicación de la Cor de Ecclesia, los obispos de las sedes tienen a su cargo todo lo que sea la educación católica de universidades e institutos religiosos. Entonces por allí se nos quejaban amargamente: che, pero no, a mí no me hablaron, doctor. ¿Cómo no lo hablamos? Sí, ya está conversado esto, de que vamos a instalarnos aquí. Pero claro, ¿qué ocurrió? Me parece a mí, vos me podás corregir, Patricio, la impronta de esta educación a distancia, que creció de manera exponencial, era de una velocidad, de una vorágine que no admitía a veces detenerse demasiado a pensar alguna estructura formal para poder poner los cimientos del sistema. Creo, sí, dale. Resulta que cuando yo me fui del rectorado, era en el año 2006, ¿no? Allí habíamos concretado el año anterior el pasaje a otra tecnología todavía más novedosa, que es el de aulas satelitales. Y esa fue también un crecimiento así que nos sorprendió por la vertiginosidad. Y obviamente que empezamos a aprender a manejar un sistema que prácticamente no se conocía. Pero cuando llegó el rectorado del doctor Puig, nosotros habíamos contratado un experto del ministerio que conocía el sistema a distancia, que era el señor Santangelo. Sí, me acuerdo. Que empezó a detectar los problemas que había, como en todo nuevo emprendimiento. Ahora, como vos decís, fue muy vertiginoso todo, lo cual no nos dio tiempo en un año de arreglar el sistema y tenerlo perfectamente afiatado. Pero la verdad es que ese fue el gran salto cualitativo que hicimos en su momento, que nos permitió ese crecimiento. Sí. Y de las críticas internas, sí, yo lo recuerdo. Tuve un decano que vino una vez a decirme que él renunciaba porque no quería... Sí, me consta. Me consta. Es el mismo que te dije yo. Sí. Bueno. Pero bueno, hay gente que, por supuesto, que respeta la decisión. No, claro. No la compartía. Yo también escuchaba a los colegas. Los colegas estaban algunos absolutamente en contra, ¿no? Mira, hay una razón que hay que tener en cuenta. Para nosotros era una razón de supervivencia. Sí, totalmente. Y para la propia universidad era una fuente de cambio, porque una cosa que no les dije es que para llegar a la educación a distancia tuvimos que reformatear toda la universidad entera, todos los sistemas de administración, de presupuesto. Se informatizó completamente la universidad hasta el último detalle, y eso fue necesario para poder tener solvencia en la educación a distancia. Eso fue un cambio que arrastró, ¿no es cierto?, a todo el sistema. Y ¿sabes qué también hay que reconocer, Patricio? Que como en aquel tiempo, hablo 2006 a 2011, se empezó a desatar una competencia feroz, recordarás, Sí. Siglo XXI, Belgrano, Blas Pascal y tantas otras que empezaron. Y recuerdo, vos te acordarás, Daniel, que incluso personal de estas universidades nos llamaba y preguntaba sobre cómo era esto de la educación a distancia en algunos aspectos de los sistemas y cómo nos competían, por ejemplo, en las sedes. Sí. Ustedes recordarán, bueno, acá están todos los que han trabajado con nosotros desde aquellos tiempos, y las sedes que incluso tenían la posibilidad de trabajar con otras universidades simultáneamente, ¿no? Cosa que después la Universidad Católica de Salta fue, digamos, determinando que o se trabajaba únicamente con nosotros o no podían trabajar con nuestra propuesta académica, ¿no? Tuvimos algunos socios peculiares, ¿no? Sí, También, muchos. También nos hicieron avanzar en
en una forma increíble. Pero Sí, por supuesto. Había sedes muy potentes, muy potentes. Bueno, de hecho está que, fíjate, hoy dice Daniel que estamos en 124 sedes, hemos duplicado en 10 años las 62 que había. Esto habla a las claras del crecimiento y habría que decirlo, creo, las bondades del sistema de educación a distancia que tiene UCASAL. Porque la verdad que somos pioneros, o vos has sido uno de los pioneros con tu decisión, que muchos creían una cuestión quijotesca, ¿no? Ir a pelear con molinos de viento. Omar, justo dijiste la palabra, ¿no? Pioneros es como la palabra de la época de Patricio. Ya estamos llegando al final del tiempo asignado y entonces mi pregunta es, ¿y qué palabra le pondrías vos a tu época, a esos 5 años de la época de Alfredo respecto al sistema de educación a distancia? Una sola a lo mejor no me bastaría o no tengo la capacidad de hacerlo, pero me parece que después de tomar lo que venía de la época anterior, conforme lo que decía de la reorganización, el decreto, la resolución de designación mía, yo creo que lo que hicimos fue eso, corregir muchísimas cosas que habían venido evolucionando un poco desacompasadamente. Teníamos sedes muy, muy grandes y sedes muy chicas, lo cual a veces eso te genera un problema de decisiones, de tomar una decisión de un modo en esta y otro modo en este otro, porque no podés comparar las sedes que teníamos, por ejemplo, en Corrientes, por ejemplo, inclusive la sede Corrientes la menciono ¿por qué? Y porque era manejada por gente muy experimentada en materia educativa. Entonces eso le da un plus que en otras no se lo tenía, que eran más pequeñas y sin estas experticias que menciono. Entonces, creo que pusimos un orden en eso, pues creo que desarrollamos bastante el sistema, creo que empezamos también a corregir sobre todo la falencia que teníamos en materia del dictado de clases, del comportamiento de los profesores. Digo el comportamiento porque la mayoría de los profesores de distancia se fueron haciendo camino al andar, ¿no? No eran alguien que se preparaba, sino que te decían, bueno, ¿qué te parece? ¿Podés dar lo mismo vos en constitucional, en presencial que en distancia? Y he dado clases también, me acuerdo las daba desde Buenos Aires, vos te acordarás, para que se vieran, como vos decías hace un rato, en el resto del país. Pero yo no era un experto en profesor de educación a distancia. Y menos que en ese momento todavía no lo había entendido cuando empecé a desarrollar esta actividad. Después, bueno, me fui dando cuenta, fui estudiando un poco, por supuesto, también, para saber de qué se trataba. Y no es lo mismo. No es lo mismo enseñar a distancia que enseñar presencial. Yo diría que no tiene nada que ver. Es más, cuando uno está empezando a dictar clases a distancia se siente un actor. Cree que y sí, tiene la cámara allí y dice, y ya estoy para el escenario de lo que son la televisión, el teatro, todo lo que ven. Y no es así, no es así. Pero bueno, uno por la falta de experiencia lo siente de ese modo. En cambio, cuando está en una clase presencial, está como en el contacto permanente con el alumno y ese diálogo directo donde uno le ve fundamentalmente el rostro al interlocutor, al alumno, y por eso también va modificando el tono de voz, el modo en que se dirige al alumno, el modo en que acelera o desacelera la expresión de la clase. En definitiva, me parece que lo que hicimos con Alfredo, a quien por supuesto desde aquí le doy las gracias por aquella convocatoria que se renovó en 2009, creo que fue una etapa que siguió adelante, tomamos la posta, como se diría, que Patricio nos señaló, y seguimos adelante hasta que la tomaron ustedes, todos los que vinieron después, y han pegado este salto copernicano que realmente ha llevado a la Universidad Católica de Salta a ser una de las líderes en esta materia, y como muy bien dijiste, Daniel, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, lo cual tiene que poner orgullosas a las autoridades de la Universidad Católica con la tarea que han hecho todos aquellos que han, digamos, elevado a este claustro universitario al nivel que hoy se le reconoce
vuelvo a repetir, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Dos genios, ¿no? Un aplauso. Gracias, Patricio y Omar, que son parte de esta historia. Claro, la historia continuó, seguimos trabajando y demás, y en el año 2016 Rodolfo nos convoca para esta nueva etapa.